Aquí en nuestro programa hemos analizado en más de una ocasión los fenómenos, los movimientos de extrema derecha que podemos encontrar en distintas partes del mundo. Ahora bien, cabe preguntarse qué pasa hoy en la actualidad a partir de un nuevo triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en el mundo? ¿Qué puede pasar con las izquierdas? ¿Qué puede pasar con los movimientos sociales y hasta con la tecnología? De todo eso hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Bueno, tema más que interesante para hablar hoy aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con una visita internacional. Estoy hablando del doctor en historia Stephen Forti. Sus investigaciones se basan en fascismos, nacionalismos, populismos, extrema derecha. Steven, un gusto tenerte por acá. Bienvenido a Montevideo, al Lado B. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto. Bueno, italiano que estás viendo en Barcelona ya más de 20 Muchos años, ¿no? 20 años, sí, Ajá. en Barcelona. Estás O sea que dando ya clase. soy medio italiano, medio español. O catalán, según Hay una quién, mezcla ¿no? de todo un poco ahí. Bueno, un gusto tenerte por acá, ¿eh? Gracias. Y saludo a una amiga de la casa también, a Camilo López, doctor en ciencia política, magíster docente. Camilo, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y Gracias vos? por la invitación. Bueno, contigo hemos hablado más de una ocasión también de este tema. De hecho, tenés mucho que ver con la visita de Steven acá en Montevideo, ¿no? Vas a estar acompañándolo en distintas actividades. Sí, esta semana Ajá. desarrollamos una serie de actividades en la Universidad de la República en el contexto de los 10 años de la maestría de Historia Política. También la Fundación Siembra hace una actividad, está presentando la edición rioplatense de su tercer libro, en realidad, sí. Que es Extrema Derecha 2.0, y también acaba de terminar otro libro más. Bueno, y en ese contexto nos estamos encontrando y aprovechando para trabajar en algunas cosas. Bien, yo anunciaba recién algunas cosas en la introducción, pero cabe preguntar, si te pregunto, ¿ha cambiado el concepto de democracia? Bueno, no sé decirte si ha cambiado, lo que pasa es que está en una fase, digamos, de declive, si lo miramos con los datos. Es decir, más allá de las opiniones o de las percepciones que podamos tener con el auge de las extremas derechas, de los autoritarismos. Pero estudios internacionales nos muestran que en los últimos 15 años estamos viendo y viviendo la primera gran ola desdemocratizadora desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cada vez más países se convierten en autocracias o regímenes autoritarios y cada vez menos países se convierten en democracias plenas. Y digamos, es un retroceso que está ya durando más de 15 años. Entonces, un dato yo creo que nos debería hacer reflexionar. Menos del 30% de la población mundial en la actualidad se está viviendo en sistemas democráticos. Tenemos que reflexionar sobre esto, ponernos las pilas. Entonces, no es tanto que haya cambiado el concepto de democracia, sino que las democracias están en una fase de crisis y están sufriendo los ataques de ideologías políticas que están intentando desarrollar, como el caso de las autocracias electorales representadas por gobiernos de extrema derecha, otros tipos de sistemas políticos que tienen una parvencia de democracia, pero que no son democráticos. Ahora, la autocracia es una forma también de vaciar desde adentro, como la democracia, en algunos ejemplos, ¿no? Hay ejemplos en el mundo de eso. Efectivamente, Hungría, por ejemplo, El Salvador, para hablar de América Latina, lo que estamos viendo con Trump en Estados Unidos en las últimas semanas. Es decir, si el proyecto de Trump, a partir del proyecto 2025 de la Heritage Foundation, sigue adelante y consigue, ¿no?, ganar las resistencias de las instituciones democráticas de Estados Unidos, de la sociedad civil, pues el riesgo es que dentro de 1 o 4 años, cuando termine la presidencia de Trump, siempre que termine y que no se presente a un tercer mandato, porque también esto está sobre la mesa, pues Estados Unidos ya no será una democracia plena.
Ajá, ahora, tomo como punto de partida eso, que también lo mencionaba en la introducción, ¿no? Este nuevo triunfo de Trump en los Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene en todo este fenómeno esa misma postura de decir Trump, bueno, quiero tal cosa, voy por eso, quiero Canadá, voy por Canadá, y manejar también como determinada política que atenta contra el mundo? ¿Qué lectura tienen de eso? Bueno, luego te cedo la palabra porque Camilo es un gran experto en estas cuestiones. Yo diría que aquí hay una cuestión clave, que es la voluntad de romper el orden internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ojo, el orden internacional posterior a 1945, las Naciones Unidas, ¿no? Toda una serie de organismos internacionales que han intentado evitar nuevas guerras como la del siglo pasado, ha tenido sus errores y ha funcionado bien en algunos casos, sino también en otros. Ahora bien, lo que está diciendo Trump es vamos a destruir este orden. Es decir, no nos interesa ya que haya un intento de resolver diplomáticamente a través de organismos internacionales las disputas, los problemas, las tensiones que puedan surgir entre países. Y entonces, al final, digamos, lo que está dibujando Trump, que puede ser un futuro posible, no tiene que acabar así la historia, lo veremos, el futuro no está escrito, pero lo que está dibujando Trump es una nueva ley de la jungla, la ley del más fuerte. Yo soy el más fuerte y al final es un ponerse de acuerdo y un posible choque a medio-largo plazo entre imperios, llamémosles así, China, Rusia, Estados Unidos, y los demás se tienen, digamos que, ¿no?, arrodillar frente a los nuevos emperadores mundiales. Este es el mundo que está dibujando Trump y también Putin, por otro lado. ¿Cómo lo ves vos, Camilo, eso? Yo quisiera retomar una idea que colocó Steven al inicio, que es la idea de ir contra un orden, ¿no? ¿Qué es un orden internacional? Un orden internacional se compone de tres cosas: una cierta distribución de capacidades materiales. Hoy vemos, ¿no?, a Trump discutiendo eso, cuando discute la posibilidad de intervenir en tal o cual territorio, de tener influencia sobre la circulación de ciertos materiales, de ciertas materias primas, de conocimientos o de diferentes elementos que dan capacidades de poder a los estados. Ahí hay una confrontación con el orden. Otra segunda dimensión tiene que ver con los valores, con ciertos valores que son compartidos. Parte de estos fueron compartidos, o la construcción de un cierto conjunto de valores compartidos de mediano consenso a nivel internacional que se tuvieron durante un montón de décadas luego de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, que hoy están en crisis, que desafía constantemente Trump al colocar, impugnar esos valores compartidos, como la idea de sociedades abiertas, donde recibir migrantes es algo positivo, pensando en sociedades cosmopolitas, con distintos elementos de diversidad. Y después las reglas, después las normas internacionales. Es un presidente que no solo está rompiendo y está yendo contra esas normas, y que de alguna forma va dibujando una construcción alternativa de un orden que se basa, entre otras cosas, en una red de actores que comparten esta visión del mundo y que también se organizan. No es solamente, creo, la destrucción de un orden o ir contra el orden liberal internacional, ¿no?, que crece, que nace, se desarrolla luego de la Segunda Guerra Mundial, sino también es la proposición de un nuevo orden de signo reaccionario, profundamente conservador, basado en una lógica de poder, en una lógica del conflicto, donde prima la noción de la fuerza, pero donde también tienen un montón de puntos de encuentro, ¿no? Uno, si mira, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas en los últimos años, y ve los posicionamientos de las votaciones de los países y los discursos, va a encontrar que los gobiernos encabezados por presidentes que podemos colocar como estandartes de gobiernos de ultraderecha, votan juntos, se posicionan juntos en distintas cuestiones de forma muy conservadora, y a su vez lo hicieron de una forma muy significativa bajo el paraguas del trumpismo. O sea, fueron más proactivos con Trump. Entonces, de alguna forma son como contestatarios al orden, pero subalternos a Trump. La vuelta de Trump, y un Trump bastante diferente, un Trump 2.0, más radicalizado, con un apoyo diferente en las élites, con un programa mucho más radicalizado, que uno podría decir, si no tiene elementos hasta revolucionarios, con resonancias en el pasado, hace que podamos esperar realmente impactos fuertes sobre el ámbito internacional, sobre las reglas, los valores. Y aquí, si puedo añadir un tema, yo creo que es súper interesante esto de las élites que tú apuntabas, porque
lo que estamos viendo, digamos, plásticamente en la alianza entre Trump e Elon Musk es un nuevo posible compromiso autoritario, haciendo paralelismos con los años 30 del siglo pasado, para el futuro que nos tocará vivir. Es decir, cómo las élites tradicionales, llamémoslas así, los grandes capitalistas que tienen, aparte de ser los hombres más ricos del mundo, que tienen intereses en sectores clave para el futuro, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el espacio, los coches eléctricos, si pensemos en la figura de Elon Musk, o la defensa, Palantir, Peter Thiel, la PayPal Mafia y todo aquello, pues bueno, se están aliando o están buscando una alianza estable en función antidemocrática y explícitamente autoritaria con las extremas derechas. Claro, este es el riesgo mayor para la democracia, que era lo que comentábamos al principio, y también para el orden global internacional, porque estamos hablando no solo de un capitalista local, como podía ser hace décadas, que tiene sus intereses y mucho poder en un país, sino estamos hablando de empresas que tienen intereses globales y que tienen el control posible de los datos y de muchos sectores que van a ser clave para nuestro futuro. Esto, Steven, sabes que lo hablé con Camilo más de una ocasión, cuando explicábamos o tratábamos de explicar por qué se dan estos fenómenos de extrema derecha, por qué en algunos casos son exitosos, y allí podemos hablar de ricos cada vez más ricos, de pobres cada vez más pobres, casi que una eliminación de la clase media, diversas reacciones culturales. ¿Cómo lo explicás vos este fenómeno hoy en día, por ejemplo? Las cosas que tú mencionabas y otras, y todo un conjunto. Es decir, cuando ganó Trump la primera vez hubo un debate bastante... La pregunta era equivocada. ¿Es solo la economía que explica la victoria de Trump o es solo la reacción cultural a unos avances de la sociedad en cuanto a derechos? No, son ambas cosas juntas. Y además tenemos que añadirle otro, que es la crisis de las democracias liberales. Antes decíamos, la democracia está en crisis. No están en crisis solo porque hay un enemigo, ¿no?, que está intentando vaciarla desde dentro, ¿no?, los autoritarismos, las extremas derechas, sino porque también las democracias han tenido problemas internos, han funcionado relativamente bien para algunas cosas, pero también relativamente mal para otros. El aumento de las desigualdades, el aumento de la desconfianza de la población frente a las instituciones. Hay altísimos niveles en todo Occidente de desconfianza y ese es un problema. Si nosotros estamos en una familia y desconfiamos los unos de los otros, pues la familia se va disgregando y si la metáfora la ampliamos a una sociedad y a un sistema político, vamos a tener un problema enorme. Y luego yo creo un tema que se vincula también, ¿no?, al papel de algunas de estas élites y las nuevas tecnologías, tiene que ver con la atomización de la sociedad. Estamos en sociedades mucho más deshilachadas, hay matices según qué país, pero mucho más deshilachadas y atomizadas que en el pasado. Y esto es tanto una consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías, estamos delante de una pantalla y hablamos mucho menos con la gente, redes comunitarias desde abajo, muchas han desaparecido, etcétera, pero también el impacto de la hegemonía neoliberal desde los años 80. El neoliberalismo, ojo, no ha sido solo una manera de gestionar la economía, ha sido una ideología, ¿no? Hay un libro muy bueno que ha salido hace poco de George Monbiot y otros autores que se titula La doctrina invisible. Claro, porque hemos pensado que el neoliberalismo no es una ideología, no es una doctrina, sí que lo es. Y esto tiene un impacto evidentemente en privatizaciones, ¿no?, debilitamiento del estado del bienestar, etcétera, etcétera, precarización del trabajo, lo que entendemos con neoliberalismo, pero también con una visión del mundo y una visión de la sociedad. Y entonces, el debilitamiento de los cuerpos intermedios, partidos democráticos, sindicatos, asociacionismo civil, pues esto ya estaba en el thatcherismo. Y después de 40 años estamos, ¿no?, pagando, ¿no?, los platos rotos de ese tipo de políticas y eso influye en la sociedad. ¿Y qué quiero decir? ¿Por qué esto es importante? Porque una sociedad deshilachada, atomizada, que, digamos, ha comprado, aunque sea digamos, sin saberlo, sin tenerlo muy en cuenta, una visión de lo que es, ¿no?, el éxito personal, el enriquecimiento, ¿no?, el tema de cómo vives tu subjetividad, etc. El neoliberalismo también ha influido mucho en eso. Pues bueno, ese tipo de sociedad, y además con unos cuerpos intermedios debilitados, es una sociedad, digamos, que tiene problemas, un tipo de sistema político que tiene problemas, y además se rompe también una visión de futuro positiva para la gente, basado en un ascensor social que se ha roto, etcétera, etcétera. Entonces, juntemos todos estos elementos, y es un cóctel, ¿no?, es un mix
una mezcla de todo esto, lo que nos explica al fin y al cabo en todos los países por qué han ganado los Milei, los Trump, las Meloni, etc. En algún país quizás pesa más un elemento, en otro país pesa más otro, pero al final los juntemos todos y entendemos que hay este cóctel que explica la debilidad de la democracia y el auge de estas formaciones políticas. Es un muy buen punto, y esto que decías me lleva a pensar también qué va a pasar con los movimientos sociales, con los sindicatos, por ejemplo. Se les presentan un montón de desafíos pensando en ese futuro incierto que recién mencionabas, ¿no? Bueno, los sindicatos tienen un problema enorme, y no desde hoy, que tiene que ver la transformación del mundo del trabajo. Y esto es un tema que toca también la izquierda. Quizás yo tengo una visión mucho más europea, ¿no? Y en América Latina deberíamos matizar un poco el análisis que hago. Pero resumiéndolo mucho, la izquierda nació con la revolución industrial, lo que concebimos como izquierda, el movimiento obrero. Las fábricas han en buena medida desaparecido de gran parte del mundo. Es decir, el lugar de encuentro para tener y formarse en una conciencia de clase ha ido desapareciendo en parte del mundo occidental a partir de los años 80 con el pasaje de una sociedad industrial, manufacturera, a una sociedad postfordista, que, por cierto, llevamos 30, 40 años diciendo postfordismo. Yo creo que ya estamos en otra fase y no sabemos ni cómo llamarla, el postfordismo. Claro, entonces, ¿cómo organizas tú a las masas de trabajadores cuando tienes tanta informalidad, además de precarización? Entonces, el papel de los sindicatos es un papel muy difícil y los sindicalistas lo saben desde hace tiempo. Lo que pasa es que encontrar la solución a esta problemática es muy difícil. Camilo, Trump, Orban, Milei, Bolsonaro, después te sumamos, Steven. ¿Es todo lo mismo eso? Bueno, no es todo lo mismo porque cada experiencia histórica tiene su particularidad. Ahora estamos terminando de trabajar en un texto que trata de argumentar eso, de que podemos entender a estos fenómenos como parte de un clima de época, de grandes transformaciones que atraviesan nuestro momento, pero que se encuentran con trayectorias y con rutas nacionales, ¿no? Uno puede decir que todos estos movimientos comparten un momento de gran transformación desde el punto de vista económico, que tiene que ver con la digitalización, con la transnacionalización, con la financiarización del capital, con la desregulación de un montón de aspectos del mundo del trabajo, con esas transformaciones que generan insatisfacción y que generan el caldo de cultivo para la irrupción de un líder que puede llamarse Bolsonaro, que puede llamarse Trump, que puede llamarse X. Pero cada país tiene un derrotero y una transformación histórica de sus propias derechas. Esto hay que verlo en lo ancho del mundo, pero en lo largo también del tiempo, ¿no? Steven recién citaba un libro y a mí me surgió la idea de ver, y hablaba del thatcherismo como un punto, ¿no? Uno puede encontrar elementos ideológicos del programa que Trump hoy está aplicando a principios de los años 90 a partir de un libro de Samuel Francis que se llama Beautiful Losers, que habla de ciertos perdedores, de los Middle American, de los que viven en ciertos lugares de Estados Unidos, que no son ni lo suficientemente ricos como para vivir bien, ni lo suficientemente pobres para recibir asistencia del Estado, son los olvidados y ellos son el caldo de cultivo de una revolución conservadora que los va a volver a poner en un lugar de destaque en una América que va a ser nuevamente grande. Bueno, esas son las resonancias de mutaciones que se fueron dando en la derecha estadounidense que se explican en un largo proceso que viene de finales de los 60 en adelante, pero que quizás no podría tener concreción si no se diera con estas condiciones, ¿no? O sea, si no se diera en un mundo con redes sociales, si no se diera en un mundo con otros condicionantes que hacen a catalizar, a apurar, a turbinar esos efectos, ¿no? Son distintos, sí, pero forman parte de una gran familia. Ahí hay una enorme discusión sobre qué caracterizarlas. Yo creo que uno de estos elementos, que es esta confrontación, ese orden internacional, ese antiglobalismo, es así. Uno puede encontrar elementos de este tipo con retóricas más o menos nacionalistas o soberanistas. Ayer discutíamos sobre Milei y compartíamos la idea de que aparentemente se lo presenta como algo no nacionalista y sin embargo tiene un soberanismo antiglobalista. Este puede ser un elemento común
de todos estos casos. Steven, te agrego a Meloni, además, ¿no? Que sos italiano también. Bueno, Meloni está en la misma familia, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que tenemos que interpretar esas extremas derechas más allá de su divergencia, sus peculiaridades nacionales, que dependen de la historia de cada país. Es decir, cada país es único y irrepetible y cada formación política de cada país es única y irrepetible. Ahora bien, miremos qué tienen en común. Y entonces yo creo que se tiene que interpretarlos como una gran familia global, más allá de las divergencias que puedan tener. Y Meloni es un miembro de esta familia, ¿no? Aunque ahora grite menos que cuando estaba en la oposición, se presente como más moderada, pero realmente no es más moderada, es más pragmática. Y creo que ahí la cuestión es ver cómo todos ellos, de Meloni a Milei, de Netanyahu, atención, a Trump, de Bukele, ¿no?, a Bolsonaro, a Le Pen, a Orbán, se sienten parte de una misma familia. Es decir, ellos sienten de estar en el mismo lado de una barricada luchando contra unos enemigos comunes que supuestamente para ellos han destruido las tradiciones, los valores importantes del mundo occidental, ¿no?, etcétera, etcétera. Que sea el globalismo, que sea lo woke, ¿no?, el marxismo cultural, los progres, etcétera, etcétera. Ellos se sienten de este lado de la barricada, ¿no? Y piensan luchar conjuntamente. Y además yo creo que aquí hay un tema muy importante, son las redes transnacionales que se han ido creando en estos años, que no es solo la buena relación entre Meloni y Trump, que, ¿no?, se visitan en la Casa Blanca, o J.D. Vance, que va a Roma y se encuentra con Meloni y se agasajan y se abrazan y todo, ¿no?, sino que es un conjunto de fundaciones, institutos, think tank, organizaciones no gubernamentales, pero donde gobierna la extrema derecha, controladas por el gobierno, como en Hungría, ¿no?, que trabajan desde hace años en elaborar una agenda común y en poner en relación estas fuerzas políticas que ellos llaman nacional conservadores. Y bueno, ahí tenemos desde redes integristas cristianas muy poderosas, como el Congreso Mundial de las Familias o Hazte Oír Citizen Go, a sectores que eran en un principio más bien neoliberales, ¿no?, la Heritage Foundation, que nació en tiempos de Nixon y que no tenía posiciones antidemocráticas explícitas como ahora, a la CIPAC, que ¿no?, tiene franquicias ya en muchos países, ¿no?, inclusive en Argentina y Brasil o Hungría, a digamos, fundaciones más vinculadas sí con la extrema derecha, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Foro Madrid que ha creado Vox, que ha intentado, ¿no?, estrechar los lazos entre Europa y España en concreto y América Latina. Entonces yo creo que utilizar este marco, ¿no?, para comprender a las extremas derechas como marco global y como ellos que se sientan parte de una misma familia es fundamental. Y cierro con una cosa, con una reflexión. Nosotros hablamos de liberalismo, ¿no?, como ideología política y partidos liberales. Si luego vamos a ver en la historia de los últimos 2 siglos los partidos que seguimos llamando liberales y si son todos iguales entre ellos, pues bueno, tendríamos muchas sorpresas, ¿no? Y lo mismo pasa con otras ideologías políticas. Entonces yo creo, hay diferencias, siempre las hubo en cualquier ideología, pero hay muchas cosas que les atan. Y Meloni está jugando un papel, yo creo, importante también en los lazos o en el intento de tener relaciones, en los últimos días lo hemos visto claramente, con los Estados Unidos de Trump. Steven, te he leído y te he escuchado hablar del concepto de sociedad pasiva, ¿no? Y también pienso, y le pregunto a los dos, ¿qué está pasando con los jóvenes y estos movimientos? Y también lo podemos conectar con la tecnología y las redes sociales. ¿Cómo estás viendo ese vínculo hoy en día? Eso es un gran debate. En Europa llevamos años preguntándonos, ¿no?, y lo leemos en la prensa, en estudios académicos, si efectivamente hay, digamos, una reacción antidemocrática, ¿no?, o en favor de opciones autoritarias entre los jóvenes. Y es cierto que diferentes estudios han mostrado que hay un aumento entre los votantes más jóvenes, digamos, un aumento de voto hacia la extrema derecha para los más jóvenes, ¿no?, 16, 18, 24 años en general. Eso es cierto. Pero yo creo que se tiene que ir con matices, ¿no? Es decir, por un lado, entre los más jóvenes hay mucho abstencionismo en general, sobre todo en los países europeos, ¿no? Y creo que no solo en Europa. Y entonces, quien vota a opciones de extrema derecha está sobre representado. Por el otro hay otra cuestión. Los partidos de extrema derecha en la mayoría de países están consiguiendo resultados inesperados hace unas décadas. Es decir, su tipo de electorado se está convirtiendo cada vez más a lo que es el perfil de la sociedad en general. Antes se preguntaba, ¿cuál es el perfil del electorado típico de la extrema derecha? Joven, con poca formación, ¿no?, etcétera, etcétera. Claro, hoy en día eso para partidos como el de Le Pen, que supera el 30%, por el de Meloni, que también tiene ese porcentaje de votos,
tiene poco sentido porque hay tantas mujeres como hombres aproximadamente, ¿no? Hay tantos jóvenes como gente de mediana edad o mayores. Luego hay matices según el país. Entonces, hay jóvenes sí que se han decantado hacia la extrema derecha y yo creo que eso tiene que ver sobre todo con la fadiga democrática. Es decir, la idea de que la democracia no le va a ofrecer un futuro, el sistema democrático, un futuro donde vivieran mejor que sus padres. Y esto afecta mucho. Luego se ha hablado mucho, y ahí tengo también mis dudas sobre la reacción al feminismo. Yo creo que en Argentina, por ejemplo, es un tema de gran debate. El feminismo ha ido demasiado lejos y entonces hay una reacción sobre todo entre los varones jóvenes. Yo matizaría bastante este análisis. Puede que haya reacción, pero también hay en general una gran aceptación de los avances que ha habido. Yo creo que sobre todo esa visión de futuro que falta hoy en día en las democracias. Se habla del futuro como una amenaza. El cambio climático, el fin del planeta, las guerras, la inteligencia artificial. Y es normal, tenemos una percepción de que el futuro es no esperanzador, sino es amenazador. Claro, eso afecta mucho a la gente y afecta mucho a los jóvenes. Personas que tienen 16, 20, 24 años dirán, yo dentro de 20 años, ¿cómo viviré? ¿Cómo será el mundo? Entonces, hay, yo creo, esa cuestión de que las democracias le está costando afrontar los retos globales que tenemos delante. Camilo. No, este asunto de la incertidumbre y de la insatisfacción es un elemento clave para entender esas transformaciones. Me parece que si uno se aproxima a cada país, y ahí es el asunto, hablaba Steven de cómo ver los cambios según el tamaño del electorado. Pensaba en Alemania. En realidad uno en Alemania podría encontrar algunas reacciones de quiénes son las generaciones que gobiernan y cómo las nuevas generaciones de alguna forma están reaccionando con los que construyeron un tipo de proyecto alemán. Entonces, puede haber algún tipo de correlación con la edad, pero no necesariamente en todos los países ese llamamiento o esa prédica entre jóvenes tenga la misma explicación. En Alemania tiene que ver, entre otras cosas, en cómo se transitó el proceso de unificación de Alemania, claro, las expectativas insatisfechas de la Alemania oriental, que esperaban un proceso de unificación, un proceso de transformación institucional y no solamente una absorción. Uno ve el mapa hoy de los triunfos electorales de Alternativa por Alemania, partido de extrema derecha alemán, y correlaciona muy bien con la distribución de ese territorio, donde también hay jóvenes que son los más afectados por el desempleo, por una serie de riesgos sociales, pero se van como construyendo distintas capas. Cuando uno esto lo mira en Francia va a tener otra explicación, sí, otra lectura. Y también hay un asunto interesante, no es solamente la demanda, sino es que la oferta es diversa. Hay diferentes ofertas para poder afiliarse a distintos sectores de extrema derecha dentro de un país y dentro de, pensando en Alemania, con más de una oferta, pero a su vez también adentro de estas mismas extremas derechas. Una de las cosas que hay que empezar a ver con más fineza es que adentro de una misma formación hay matices, ¿no? O sea, alguien puede estar más cerca de un conjunto, de una constelación de actores que se presentan electoralmente bajo una misma grifa, pero que sin embargo tienen sectores, algunos más afines con una posición, otros más afines con otros. Para dar un ejemplo, muy simple, muy concreto y muy cercano. Uno podía votar a la Libertad Avanza, claro, de Milei siendo un liberal libertario o siendo un nacionalista católico revisionista del proceso de la dictadura por Victoria Villarroel, ¿no? O sea, dentro de ese mismo paquete existe la posibilidad de que haya más de una cosa. Tenemos que empezar a poner la mirada sobre los actores también atendiendo su diversidad y la capacidad de resignificar otras banderas, ¿no? Es lo mismo para Trump. Totalmente. Es decir, ¿no? Esos heterogéneos bloques sociales y coaliciones que forman de votantes. Los nacionalistas cristianos, los cesaristas o tecnobros, como los llaman, o los nacionalpopulistas, digamos, representados por Steve Bannon, el trabajador industrial del Midwest abandonado. Entonces dices, ¿cómo pueden estar juntos? Estas coaliciones son muy heterogéneas. Ahí hay una cosa que me parece que es importante, que es la forma en la que entienden y la forma en la que colocan la manera de hacer política. Si uno mira estos movimientos conservadores de otro tiempo, de los 20, de los 10, de los 30, ¿no? Tenían que construir una forma de hacer política a partir de la oposición con otros.
siempre construyeron un enemigo, siempre construyeron un otro y una forma de construir política de forma antagónica, entendiendo la política como un conflicto. Y de alguna manera lo que generan son como cadenas de equivalencias de intereses muy, muy diversos, muy distintos, pero que los logran constelar en torno. Trump logra constelar un conjunto de intereses y de visiones muy, muy distintas, pero que existe y que tiene sentido en relación a otro, ¿sí? A un otro con el que se combate y que de alguna manera me está amenazando en mi capacidad de ser, ¿no? Y esa es una lógica de entender la política muy compleja, porque no es el compartir un espacio en el que dialogamos y encontramos buenas razones o nos controlamos políticamente, sino que yo considero al otro alguien que está amenazando mi propia capacidad de existir, ¿no? Pensemos, por ejemplo, visiones supremacistas blancas que podemos ver en Estados Unidos y teorías conspirativas como la de Gran Reemplazo, ¿no? Cosas de este tipo que están presentes en estos grupos. Está muy interesante la charla, toca hacer una pequeña pausa. ¿Seguimos? ¿Les parece? En unos minutitos ya continuamos. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Camilo López, Steven Forti. En esto que estábamos hablando, ¿no?, de las extremas derechas, les pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de la izquierda en que estos fenómenos terminen siendo exitosos, por ejemplo? Es la pregunta del millón, A ver, yo creo que la responsabilidad no es solo de la izquierda, en primer lugar. La mayor responsabilidad la tienen las formaciones de la derecha democrática, que se han plegado a los discursos, en muchos casos, de la extrema derecha, se han aliado con ellas, y lo hemos visto en muchos casos cuando han llegado al gobierno. El caso del macrismo en Argentina, sin ir muchos más lejos, ¿no? Ahora bien, está claro que también la izquierda, ¿no?, tiene sus responsabilidades. Yo creo que aquí hay tres elementos. Por un lado, la socialdemocracia, y aquí pienso sobre todo al mundo europeo, pero no solo, ha ido comprando a partir de los años 80 parte de la agenda neoliberal. Y eso ha sido un error también estratégico que le ha dejado un amplio, ¿no?, espacio a la extrema derecha para entrar en parte de las clases trabajadoras y medias. También las medias son fundamentales. Segundo tema, el tema de la batalla cultural. La extrema derecha ha entendido ya en los años 70 que tenía que dar la batalla cultural, y para esto mover la ventana de Overton, hacer ideas, discursos inaceptables, aceptables, y posiblemente ganar la hegemonía cultural y luego la hegemonía política. La extrema derecha en muchas latitudes en las últimas décadas ha dejado de lado, al menos no ha prestado la importancia, no le ha dado la importancia que merecía a la batalla cultural. Y esto me conecto con la última cuestión que yo creo que es importante, que es vinculado con esto. Antes hablaba de la visión del futuro. La izquierda siempre había hablado del futuro, y era un futuro de todos modos esperanzador, aunque en los momentos más difíciles. Es decir, viviremos mejor. La idea del socialismo, que era un significante vacío, citando a Laclau, ¿no?, donde podían caber muchas cosas, pero ofrecía una imagen de un futuro que hubiese podido llegar si luchábamos conjuntamente, que habría sido mejor para todos, ¿no?, para vivir mejor. ¿Cuál es la idea de futuro que hoy en día ofrece la izquierda? Ese yo creo que es el tema que se vincula a la batalla cultural. Se tiene que saber construir en un mundo distinto, con el cambio climático y el tema ambiental, que ha cambiado mucho la visión que podemos tener en el futuro, pero tenemos que saber construir desde la izquierda visiones positivas del futuro, porque sin una visión de futuro es muy difícil que consigamos contrastar los discursos, ¿no?, que crea la extrema derecha, que son de un proteccionismo no solo económico, ¿no?, exacerbado frente a unos supuestos enemigos. Yo quisiera hacer como una moña más en este planteo, que algo que dejó al pasar Steven que me parece muy relevante. En Uruguay no tenemos grandes formaciones exitosas de extrema derecha o de ultraderecha, o radicalizadas hacia la derecha, que electoralmente sean exitosas constantemente o tengan un impacto tan grande. Pero van de alguna forma instalando formas de discutir, colocando y haciendo natural que se puedan argumentar cosas que no resisten un análisis críticamente serio hecho desde la academia, por ejemplo, sobre nuestro pasado reciente. Claro. ¿No? Y el problema es que la dinámica de competencia política a veces hace que algunos actores que vienen de partidos que están en la centroderecha
comienzan a naturalizar o apropiarse de esos discursos o a coquetear con esos discursos o utilizar algunos de esos significantes. Entonces, no importa cuán grande es, no importa cuán exitoso es electoralmente, sino lo que importa es cómo pega esto en el sistema. Es bien interesante un país como Uruguay que esté en el marco de las redes internacionales, transnacionales de estas derechas. ¿Por qué? ¿Por qué Uruguay está en estas redes, ¿no? Si no es un país importante geopolíticamente o lo que fuera. Bueno, esto me parece que son algunos de estos desafíos que nos corresponde pensar y sobre todo pensar al Uruguay en un contexto más global con el que está interconectado y para estos actores algún interés debe tener. Camilo, Steven, ha sido un gustazo recibirlo. Me quedó corto el programa, lamentablemente. Podemos seguir hablando de un montón de cosas más. Profundizar, por ejemplo, en la Argentina de Milei, que la tenemos tan cerca y que miramos mucho. Con Camilo hemos hablado mucho de Brasil, él sabe mucho de Brasil. Claro. Y siempre es bueno también mirar a la Argentina, qué es lo que ha pasado otro día, la seguimos. Cuando vuelvas a Uruguay, te recibimos por acá, ¿te parece? Ojalá sea pronto. Es la primera vez que estás acá, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado Montevideo? Mucho. Te recibimos. Ya volveré, ¿no? Camilo, ya estamos hablando. Hacé gestiones, Camilo, para que vuelva a conversar con nosotros y a dar de determinadas charlas y actividades como estás dando. Gracias por la visita. Gracias, Muchas Camilo. gracias por la invitación. Volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.